santidad nos enseñan cómo vivir de tal manera que reflejemos la naturaleza santa de Dios. Y el versículo clave está en Levítico 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vamos a repetirlo todos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:8. Bueno, hoy vamos a estudiar primero centralización de los sacrificios, que está en Levítico 17 del 8 al 11. Segundo, relaciones incestuosas e inmorales, que está en Levítico 18 del 20 al 22. Y tercero, mandamientos relativos a la santidad, que está en Levítico 19 del 1 al 4 y 16 a 18. Vamos a empezar con el primero: centralización de los sacrificios. Dice Levítico 17:8: les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio. La disposición acerca de la centralización de los sacrificios abarcaba también a los extranjeros residentes, quienes voluntariamente habían optado por afiliarse al pueblo de Israel. Y eso es lo que sucedió en el pasado, ¿cierto? En el antiguo Egipto, muchos llegaron a los pies de Cristo, llegaron a unirse al pueblo de Israel. Y el Señor luego los rescata, sacándolos de Egipto y llevándolos a una tierra nueva que ellos no conocían. Pero obviamente parte de lo que tienen que estos extranjeros era cumplir con lo que el pueblo de Israel, el Señor les estaba demandando. Claro, y hay algo, hermanos, y es que lo que implica es que si están compartiendo ese espacio, el Señor le decía, es que independientemente ustedes y los extranjeros que deciden vivir con ustedes deben de acatar totalmente. Cuando la moabita llegó a vivir con su suegra Noemí, ella inmediatamente dijo: oh, tu Dios será mi Dios. O sea, obligatoriamente tenía que ir conforme a el Señor, no permite, no, es que tranquilo, viva como quiera. Y ahí es cuando hoy por hoy nosotros como creyentes nos vemos sometidos a unas situaciones complicadas, porque hay personas que de repente viven con nosotros pero no aman al Señor y no pueden llegar a nuestra casa a hacer lo que quieran. Sí, a mí con mucha tristeza en una oportunidad me tocó decirle a mi mamá propiamente: mamá, es que en mi casa no puedes hacer tal cosa. Y le doy gracias a Dios porque ella lo recibió con amor. Y ella entendió: es que en mi casa no se fuma. Y ella sabía que en mi casa no podía fumar. Ya. Así es. Además hay que tener en cuenta algo que es muy particular, y es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cuando se empieza el Nuevo, es una incitación al ser humano a hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. O sea, todas esas normas y leyes que están escritas es para que el hombre se conduzca como debe de ser delante de la presencia del Señor. Y hay una característica que vi yo ¿cuántas veces encuentro esta palabra? ¿Cuántas veces esta palabra? Yo Jehová. O sea, él firmaba cada cosa que les decía: yo Jehová. Les decía otra cosa: yo Jehová. Es la firma del Señor, no es cualquiera que lo está hablando, no es cualquiera que lo está exigiendo. Es la norma que el Señor da para que nosotros lo sigamos, cualquier persona que lee el Antiguo Testamento, que es donde vemos la forma como Dios quiere que lo adoremos, la forma de lo que el Señor quiere que nosotros apartemos. Entonces es maravilloso uno caminar por estos pasajes
donde tiene tantas cosas que ahora las vemos, que las disfrutamos tan deportivamente, entonces no nos importa que un hombre venga con otro hombre, una mujer viva con otra mujer, o que esto que hagan, pero la Biblia dice que no, que es una aberración, que no debe de ser. Y todo lo que va diciendo él, poquito a poco, lo va afirmando, yo Jehová. Entonces es maravilloso saber que el Señor nos deja un estilo de vida allí que es aprobado por él y otro que no es aprobado por él. Así es. Luego dice Levítico 17:9, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, será excluido. Este es el castigo que se aplicará a quien ofreciera el holocausto o sacrificio y no lo llevare a la entrada del tabernáculo de reunión. La inmolación de cualquier animal puro era considerado en Israel primitivo como un acto de sacrificio. Si el animal degollado no era llevado al tabernáculo, entonces se consideraba un derramamiento de sangre, es decir, un crimen, pues se le quitaba la vida a una criatura sin tener derecho. En un principio, el padre de familia, como sacerdote de la misma, era el encargado de realizar los sacrificios. Ahora, con la institución del sacerdocio y el establecimiento de un lugar de culto, las funciones sacerdotales quedan reservadas solamente a los levitas. Quien no obedeciera a este mandato sería excluido de la comunidad israelita. O sea, ya toda la parte del sacerdocio que quedaba solamente los levitas, eran los únicos encargados del poder. Y si no lo hacían, entonces dice que el mandato sería, a este mandato sería excluido de la comunidad israelita. Luego dice Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere una sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Nuevamente el mandato abarca tanto a los israelitas como a los extranjeros residentes. El término dam, sangre, designa tanto la sangre de las personas como la de los animales. El mandato que prohíbe comer sangre es antiquísimo. Lo encontramos en el pacto que Dios hizo con Noé, una vez terminado el diluvio. ¿Quién tiene Génesis 9:4? Me lo busca, por favor. Se anuncia el castigo para el infractor. Pero carne consumida que es su sangre no comeréis. Así es. La sangre es la vida del animal. Y por eso al pueblo de Israel, ellos no podían comer nada que tuviera sangre. La ira de Dios se desataría sobre tal persona. Pondré mi rostro contra la persona que come la sangre y la excluiré de entre tu pueblo. Algunos ritos de los adoradores de las huestes celestiales se incluía el comer la sangre del animal sacrificado, como medio para lograr un mayor compañerismo con los dioses y para recibir a través de los sueños eventos futuros. Así que también la prohibición tiene la finalidad de prevenir tales prácticas paganas, ¿cierto? Porque eso es lo que hacen en la antigüedad. Entonces les sacrificaban a los dioses y podían comer la sangre, y esto es lo que dice. Así que también la prohibición tiene la final de prevenir tales prácticas paganas. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida del cuerpo está en la sangre. En el Antiguo Testamento,
la sangre se consideraba como asiento de la vida y a veces se identificaba con la vida misma, que está en Levítico 17:14. ¿Quién me lo busca, por favor? Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es la sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. Así es. Por eso que ninguna sangre podía ser derramada. Ninguna persona tiene derecho a derramar la sangre, es decir, de quitar la vida a otro ser, pues la vida es don de Dios. Solamente estaba permitido por parte de Dios el derramar la sangre para los sacrificios. Así que la primera razón por la cual debían abstenerse de comer sangre es porque ésta representa la vida misma. Pero hay una segunda razón: la sangre sirve para hacer expiación por el pecado. Es la sangre la que hace expiación por la persona. Que eso fue lo que hizo Jesucristo finalmente. Derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Pero la eficacia de la sangre no se debe a que ella contenga en sí misma algún poder para expiar los pecados del ser humano, sino porque Dios ha dado como medio de expiación, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas. Así pues, la ley que prohíbe el comer la sangre está amparada por la centralización de los sacrificios. De esta forma Dios enseña a su pueblo las leyes para que le adoren adecuadamente, pero también le dio leyes para salvaguardar la moral de tal forma que se distinguiera de los demás pueblos. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo especial, era un pueblo apartado para adorar a nuestro Señor y Dios. Y obviamente ahí en ese contexto también está Jesucristo, porque Él es Hijo de Dios. Los tres son la misma persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, y ahí en la parte central es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que ser sacrificado. No fue un evento aislado, o que es que el Señor se dejó matar, no es que el propósito para que el Señor viniera era que tenía que ser ese sacrificio vivo, santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tenía que ser muerto. O sea, no es que todos se confabularon, no, es que era parte del propósito. Así es. Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Segundo, relaciones incestuosas e inmorales. Dice Levítico 18:20: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo. Desde un principio, el ideal de Dios para el matrimonio es la monogamia, la cual exalta la santidad del mismo. El adulterio violenta la santidad del matrimonio y atenta contra la estabilidad de la familia. En el capítulo 20 se estipula que tanto el hombre como la mujer adúlteros recibían la pena capital como castigo. Entonces, eso es una situación dura, ¿no es cierto? Entonces, sorprendidos en adulterio, ambos los sacaban y eran apedreados por todo. Sí, hace poco un caballero, un hombre, me dijo: ¿en qué parte de la Biblia dice que yo no puedo tener otra mujer? Entonces, pues hay muchas porciones, y entre esas yo le leí esta porción, y entonces él dijo: pero es que eso era para el pueblo de Israel, eso no es para nosotros hoy. Pues, ¿cómo le ocurre? Ella, mi papá, le dije yo: ¿cómo que no? La ley moral sigue siendo la ley moral. Obviamente hay una ley de ritos que nosotros no hacemos, pero cuando el Señor dice que yo no puedo estar con alguien diferente a mi esposa, lo dice en forma definitiva. Si usted le quiere encontrar una justificación a su pecado, eso es otra cosa, porque la gente dice muy olímpica:
Ustedes dicen, no, es que eso era esto para ellos, para el Antiguo Testamento, para los judíos. A ellos sí los cobija, pero a mí no. Así es. Luego dice Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No darás ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloc. Moloc era una deidad de los amonitas. Al parecer, el culto a este dios incluía el sacrificio de seres humanos, especialmente de niños. La imagen de Moloc era una estatua de bronce hueca, con cabeza de becerro y brazos extendidos. La víctima era colocada en los brazos candentes de la estatua y caía en el hueco con fuego mientras los sacerdotes tocaban flautas y golpeaban los tambores para que no se escucharan los gritos del moribundo. ¿No le parece la crueldad de estas prácticas, cierto? Les tocaban todos los tambores, hacían bulla para que no se escucharan los gritos de la víctima. Salomón edificó un altar a Moloc en el monte que está frente a Jerusalén. Acaz y Manasés, reyes de Judá, cayeron en este pecado de idolatría, pues hicieron pasar a sus hijos por fuego, es decir, los sacrificaron a Moloc, que se hallaba en el valle de Hinnom. Los profetas denunciaron y condenaron esta práctica abominable en el pueblo escogido por Dios. Sí, y hay una cosa, hermanos. El Señor está previniendo a su pueblo porque van a entrar a una zona, a una región donde eso era el orden del día, era lo que hacían. Es como cuando nosotros como creyentes empezamos a caminar en los caminos del Señor y hay sitios, regiones o poblaciones que tienen unas prácticas que van contrarias a la palabra de Dios. No nos podemos contaminar. No, es que eso aquí es normal. Será normal para ustedes, pero no para mí. No, aquí es normal hacer tal cosa. Aquí es normal sacar un equipo de sonido de ese tamaño y ponerlo para los vecinos. Aquí en la costa es así. No, es que no es así. Hay una gran diferencia. Y eso en la vida práctica, más aún, hermanos, en la parte espiritual. Porque hay personas que quieren seguir viviendo una tradición de cultura. Nos pasaba mucho con los indígenas. Es que esos son nuestros conocimientos ancestrales. Es que es parte integral de nuestra vida como indígena. Entonces el indígena tiene una connotación espiritista, no espiritual. Y hacen prácticas que ofenden a Dios. No puede seguir siendo así. No porque ellos tienen esas prácticas, entonces nosotros vamos a ir a tragar yaje con ellos. Porque es que eso es normal, es como algo normal. Yo no puedo echarle a mi cuerpo un narcótico. Me alucina, me transforma. Sí, no, es que entonces ahí sí hay que marcar diferencia. Y el Señor nos está previniendo. En esto tan que uno dice que es impactante, para ellos era normal. Sacrificar niños para ellos era normal. Salomón hay que conectar a Moloc y Salomón con esa sabiduría que era, no era primero porque eso es La desobediencia de Salomón. y él se prescribió los proverbios y entonces Se apartó de Dios. se apartó antes o después de haber escrito los proverbios. Después, el final de Salomón es triste. Sí. Luego dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te acostarás con un hombre. La sodomía es una aberración sexual considerada en este texto como una abominación. Tal práctica era común entre los cananeos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos como castigo divino debido a la práctica del homosexualismo, la inmoralidad sexual, específicamente la promiscuidad, además de ser un acto contra Dios,
también lo es contra otras personas. Pasar por alto este mandato de Dios ha ocasionado graves males a la humanidad. Así es. Y es que, hermanos, miren, en la práctica, esto es del orden del día. El día martes a mí un caballero me dijo, yo no sé por qué Dios me hizo gay a mí. Y entonces yo lo miré, estábamos en un discipulado. Y le dije, un momentito, ¿usted es hombre o es mujer? Entonces este hombre me dijo, yo soy un hombre, pero soy gay desde los 10 años. ¿Y en dónde dice la Biblia que ser gay es pecado? Pues tan fácil hablar y decir unas cosas, pero no someterse y asumir la verdad bíblica. Si es que lo dice, no te echarás con varón como tu mujer. Es abominación, o sea, es una ofensa, es un pecado que estoy mostrándole a Dios que no voy conforme a la naturaleza. Entonces me tocó preguntarle, ¿te has sentido discriminado? Y dijo, nunca. Yo nunca me he sentido discriminado por usted. O sea que yo puedo ir a su iglesia. Pues claro. Claro, es que el Señor ama al pecador, pero odia el pecado. Tienes que confrontarte con tu pecado y tu práctica sexual ofende a Dios, si es que realmente quieres agradar a Dios. Terminó diciendo, es que a mí ese plato no me gusta. Es que es rebeldía. ¿Qué rebeldía? Que el Señor haga la obra en ese hombre, porque lo ha hecho en otros, como no lo va a hacer en él. Sí, claro, y hay otro, como dice el hermano Jaime, se puso a llorar y se levantó. Y se enojó con el pastor porque no lo quería, que era así. Pero eso no, eso estaba enfermo. Y se levantó y se fue. Se puso a llorar. Se puso a llorar porque me dijo que es que porque lo mimaron desde muy pequeño y eso, pero no, eso es una droga que está uno haciendo. Así es. Y estas normas que el Señor dejó, no solamente las dejó para ese tiempo, también si llegamos a Romanos 1, miramos las clases de abominación, aberración que han cometido todo el tiempo. Pero el ejemplo tenía que dar al pueblo de Israel, porque a él estaba dando el Señor de su propia voz, le estaba diciendo qué hacer y qué no hacer y qué dejar de hacer. Entonces, cuando la gente lee las escrituras, es que eso es en el Antiguo Testamento. No, pasa al Nuevo, que también ahí está. O sea, es la santidad que Dios hizo en el hombre, porque el hombre fue hecho para adorar, glorificar y honrar el bendito nombre de Dios. Entonces desde ahí comenzamos a corromper todo lo que se hace haciendo prácticas malas. El Señor le ha reprendido mucho al pueblo de Israel, porque ellos descuidaron que ellos tenían que ser ejemplo a las naciones. Con todo lo que les enseñó, tenían que dar ejemplo a todas las naciones. Y ahí no está diciendo no solamente a Israel, a todas las naciones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta la lectura de la palabra del Señor y mirar qué detesta el Señor y no hacer. Es que es una palabra que aquellos que siguen a Dios, el reino de Dios, que dice, no se condenan ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. En la Biblia, la versión Valera del 60 dice, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ¿cierto? Dice, ni los ladrones, ni los sábados, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, eso es verdad, así es, porque están mirando lo que Dios creó. Dios creó hombre y mujer, ¿cierto? No terminó de ahora hay una política de inclusión que las mujeres personas con diferentes sexualidad. En las escuelas están metiendo esa inclusión, ya le permiten a los niños como nada, porque es que haga, ¿sí o qué? Entonces, nosotros que estamos hablando de la palabra, tenemos que también mantener también siempre la que las personas que tienen comprendida su mente, con los espacios de pecado, de accidentado, el manejo de la vida de cada uno. Entonces, no que hay problemas sexuales que se conocen, pero ahí está la intervención de un padre, de una buena madre, donde dice, mi hijo tiene esto, lo lleva al médico, le da la nieve. Hemos visto casos así,
habita. Yo no sé cómo, o sea, cuando uno ve las imágenes en internet, ese Dios así con los niños en el fuego, dice, ¿en qué cabeza puede caber cuando hemos conocido a Dios que tenemos que hacer lo que el otro hace? Y el día de hoy, mucha idolatría, termina mucha gente haciendo lo que el otro hace, adorando a Dios y sabiendo. No, el Señor está antes de eso. Entonces tenemos que tener. Así es. Tercero, mandatos relativos a la santidad. Dice Levítico 19:1, habló Jehová a Moisés diciendo, y luego el 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Esta es la razón que debe gobernar toda la conducta del hombre. La palabra santidad es clave en el libro de Levítico. La idea fundamental de la santidad es ser apartado. Israel tenía que apartarse del mundo para dedicarse a Jehová. O sea, esa era una de las razones por qué el pueblo escogido de Dios es Israel. Y en Israel ellos tenían que apartarse de toda la maldad que había, porque iban a estar en una tierra donde había mucha gente que adoraba ídolos, el tema de la homosexualidad, en fin, y ellos iban a estar allá, entonces ellos tenían que apartarse de toda esa maldad que había. El apóstol Pedro aplica este texto a los cristianos. La santidad, si bien es requisito para tener íntimo compañerismo con Dios, no puede ser adquirida por esfuerzo humano. Es un don de Dios. De modo que la santidad es a la vez requisito y promesa. Podemos ser santos porque Dios, siendo santo, nos permite ser. O sea, nosotros como cristianos tenemos que apartarnos de todo tipo de contaminación, apartarnos, porque nosotros somos santos y debemos de vivir siempre agradando. El entorno tiene que ser, el entorno tiene que ser el ejemplar es el Señor Jesucristo. Así es. Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y luego 19:4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Los mandatos que siguen son muy prácticos, enfatizan que la santidad es algo que se refleja en el diario vivir, en cada uno de los actos que se realizan. En estos dos versículos se presentan tres maneras de evidenciar la santidad: a través del respeto a los padres, la observancia del sábado y no practicando la idolatría. O sea, hay tres fundamentos muy importantes. Respeto a los padres, la observancia del sábado, porque obviamente los israelitas guardaban el sábado porque era el día del Señor, y no practicando la idolatría. Nosotros, como cristianos, nosotros respetamos a nuestros padres. Nosotros guardamos el día domingo porque fue el día en que el Señor Jesús resucitó, y nosotros como iglesia cristiana reservamos el domingo para el Señor. Y tener cuidado también con la idolatría, porque muchas veces hacemos en nuestra casa, tenemos ídolos. Muchas veces nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos, o la economía se convierte en un ídolo para nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Luego dice Levítico 19:17,
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. La santidad tiene que ver también con las relaciones interpersonales. Se insta a no calumniar al prójimo o a no atentar contra la vida del prójimo, a no aborrecer al hermano, a amonestar al prójimo, a no vengarse ni guardar rencor. La parte final del versículo 18 nos acerca a la ética cristiana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nos dice el versículo 19 y 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No hay duda que esta norma está muy por encima de las leyes de los pueblos contemporáneos de Israel. Reflejan la santidad del Dios del pueblo israelita. Jesús también nos enseña esta misma verdad y afirma que la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Todas estas leyes de santidad nos enseñan cómo vivir de tal manera que en cada una de nuestras acciones reflejemos la naturaleza de Dios. Es decir, tenemos que tener cuidado en nuestra iglesia, ¿cierto? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces entra una persona, de pronto un indigente, y se puede sentar y no vamos a hacer algo contra él porque es una persona que ha entrado a la iglesia y él puede, pues, Dios no le ve la ropa que traiga sucia como la traiga, Dios es el corazón del hombre. Ni tampoco ve al pavo real que tiene pues todos los colores y todo el dinero que tenga, tampoco lo ve, es el corazón del hombre. Pero sobre eso es que está hecha la ley y la norma de Dios. Aplicaciones de estudio. Primero, el cristiano debe recordar y reconocer que todo le pertenece a Dios y que por lo tanto debe dedicarle todo lo que posee. Y aquí dice este texto: la Biblia contiene realidades para ser creídas, promesas para ser reclamadas, mandamientos para ser obedecidos. Dios demandó que todo animal puro que fuera sacrificado se llevara ante el tabernáculo de reunión. De esta manera el pueblo era enseñado continuamente que todo es de Dios. También el cristiano debe aprender esta lección y estar dispuesto a dedicar a Dios su vida y todo cuanto posee. Ese es nuestro estilo de vida, ¿cierto? Dedicarle al Señor todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, ponerlo siempre en las manos del Señor. Segundo, el cristiano debe tener una correcta motivación y actitud al servir a Dios. Dice Filipenses 2, 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La ley en cuanto a los sacrificios de paz es muy preciosa acerca de la motivación y actitud del oferente. Cuando servimos al Señor, debemos hacerlo impulsados por una motivación correcta y hacerlo de tal manera que agrade a Dios. Ese es siempre el deseo de nuestro corazón: servir al Señor, hacerlo correctamente, cuidar, ¿cierto?, de todo lo que nosotros hacemos. Tercero, el cristiano debe practicar la misericordia y la justicia social. Entonces aquí hay una imagen
las obras de misericordia, visitar a los presos y redimir al cautivo, alejar al que no tiene, Albergar. alojar. Alojar al que no tiene casa y al peregrino. Ahí muestran esa imagen de esa niña, ¿cierto? Cuidando. Visitar a los enfermos, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, enterrar a los muertos. Son las obras de misericordia, ¿cierto? Qué bonito. En el Antiguo Testamento se insiste mucho en la bondad hacia los pobres y los extranjeros, como también en cuanto a la práctica de la justicia. El cristiano, teniendo una ética mucho más elevada que la del Antiguo Testamento, debe distinguirse por ser un sembrador de justicia